Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos. Sea f de xy igual a 4x a la 5 más 5x a la 3y menos 4x a la 2, y a la 2 menos 2xy a la 4. Entonces aquí tenemos, aquí en las diapositivas tenemos la forma, el procedimiento de calcular las derivadas de esta función, pero yo lo voy a hacer aquí con el tablero. Miren, aquí les voy a mostrar. Aquí están los pasos a calcular esas derivadas parciales, pero vamos a hacerlo acá con el tablero, mostrarles cómo se calculan esas derivadas parciales. Entonces veamos aquí cuál es la función. La función es f de x, y igual a 4x a la 5 más 5x a la 3y menos 4x a la 2, y a la 2 menos 2xy a la 4. Esa es nuestra función. Entonces, para calcular la derivada parcial de f con respecto a x, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a considerar, miren dónde está y. Y aparece aquí, y aparece aquí, y aparece acá. Vamos a considerar esa y como una constante. Y en este caso va a ser constante. Y vamos a derivar con respecto a x. Entonces tenemos aquí este primer término. ¿Cuál es la derivada parcial? ¿Cuál es la derivada de la función 4x a la 5 con respecto a x? Pues el exponente se va a multiplicar, quedaría 5 por 4, 20, x a la 5 menos 1 sería 4. Esa es la derivada de este primer término que está aquí con respecto a x. ¿Qué sigue? 5x a la 3y. Recuerden que y lo estamos considerando como una constante, por lo tanto aquí el coeficiente de x a la 3, que es la variable con la cual estoy derivando, el coeficiente de x a la 3 es 5y. Vamos a escribir su coeficiente más 5y. Eso que está ahí es una constante, es un coeficiente. Y vamos a derivar x a la 3 con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de x a la 3 con respecto a x? X a la 2 se baja un exponente, el 3 pasa a multiplicar, 3 por 5, 15. Esa es la derivada de este término que está aquí. Estoy fijando y como una constante y derivando con respecto a x. Ahora vamos a derivar este término de acá. Menos, miren que 4y a la 2 es una constante, por lo tanto dejamos la constante por la derivada de x a la 2. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? Pues x, y el 2 se baja a multiplicar. Aquí entonces nos quedaría 8x. Ahora con el último término, menos este y a la 4 es una constante, por lo tanto lo voy a bajar 2y a la 4 por la derivada de x, pero la derivada de x con respecto a x es 1. Por lo tanto aquí nos quedaría un 1, el cual no voy a colocar. Entonces este sería la derivada parcial de la función con respecto a x. Ahora, ¿cuál sería la derivada parcial de f con respecto a y? Ahora, ¿a quién vamos a considerar como a una constante? Vamos a considerar a x como una constante y vamos a derivar con respecto a y. ¿Sí? Entonces, miren que este término que está aquí, este primer término, no depende de y. Ese término es una constante, pues estamos diciendo de que x lo vamos a considerar como una constante. Si derivamos a este primer término con respecto a y, eso es 0. Vamos con este término de acá. Miren que estamos considerando a x como una constante, por lo tanto todo esto que está aquí es una constante. 5x a la 3 es una constante. Por y, si la derivada de y es 1, entonces solamente nos quedaría la constante. Es decir, la derivada de esto que está aquí es el coeficiente de y, 5x a la 3. La derivada de este que está aquí, ahora todo esto es una constante, menos 4x a la 2 es una constante, el coeficiente de y a la 2, y la derivada, derivando con respecto a y, nos queda 2y. Ahora 2 por este 8 que está aquí,
por este 4 que está aquí, perdón, nos quedaría 8y. Finalmente, el último término, menos 2x, es el coeficiente de y a la 4. ¿Cuál es la derivada de y a la 4? 4y a la 3. ¿Sí? Y a la 3, 4 queda como coeficiente, pero por 2 nos quedaría 8. Y ahí están las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y. Entonces vamos a continuar acá. Miren que por aquí están calculadas las dos derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y está acá debajo. Ahora, ¿qué pasa si nos piden evaluar, por ejemplo, esa derivada parcial, esta derivada parcial? Miren que esa derivada parcial continúa siendo una función de dos variables. Depende de x y de y, y su imagen es un número real. Esto que está aquí, para los valores de x y y, siempre es un número real. Si evaluamos esta derivada parcial en el punto, por ejemplo, 2,3, x es igual a 2, y es igual a 3, simplemente es evaluar x2, y3, evaluar esta derivada parcial y pues resolver. Quedaría entonces aquí x2, 2 a la 4, 15, 2 a la 2, y que es igual a 3, menos 8 por x que vale 2, y que vale 3 elevado al cuadrado quedaría menos 2 finalmente, 2 que vale y a la 4. Y después resolver para simplificar. Bueno, ya vimos cómo se calcula la derivada de la función con respecto a y, fijamos a x como constante y nos quedó esta expresión de aquí. Y al evaluar, por ejemplo, esa derivada parcial en el punto 0, menos 1, x es igual a 0, y es igual a menos 1, obtenemos este resultado de acá, x0, y es igual a menos 1, reemplazando en la derivada parcial con respecto a y, nos queda que eso es igual a 0. Entonces, este es un ejemplo que muestra cómo calcular las derivadas parciales de la función con respecto a x, con respecto a y después evaluar esas derivadas parciales en un punto cualquiera. Vamos ahora a considerar esta función f de xy igual a 5xy menos 4y a la 2 más xy a la 2 sobre 2x menos y. Miren que ahora tenemos un cociente. Tenemos que aplicar la regla de la derivada de un cociente para calcular la derivada parcial tanto de f como de y con respecto a f, con respecto a x o con respecto a y, cualquiera de las dos. Entonces, para calcular la derivada con respecto a x, vamos a fijar a y como una constante. Aplicamos la derivada de un cociente. Miren, este denominador, la derivada de f con respecto a x va a ser igual denominador aquí por la derivada del numerador con respecto a x. ¿Cuál es la derivada del numerador con respecto a x? Pues 5y es una constante, en realidad va a ser el coeficiente de x en este caso. La derivada derivando con respecto a x nos va a quedar entonces simplemente 5y, ese coeficiente. Ahora, esto que está aquí, menos 4y a la 2, como no depende de x, esto es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0, por lo tanto miren que acá no está apareciendo. Y la derivada de este último término con respecto a x es y a la 2. Pues la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Nos quedaría solamente el coeficiente y a la 2. Ahora viene menos numerador, es decir, 5xy menos 4y a la 2 más xy a la 2, es esta expresión de aquí, por la derivada del denominador con respecto a x. ¿Cuál es la derivada del denominador con respecto a x? 2. Pues este término es el que depende de x. La derivada de este que está aquí con respecto a x es 0. Pues no depende de x. Entonces es el 2 que estoy colocando acá. Sobre el denominador 2x menos y elevado al cuadrado. Mírenlo donde está aquí.
2x menos y elevado al cuadrado. Ahora, pues, reduciendo, ustedes pueden aquí simplificar, multiplicar, realizar distribución de términos aquí para simplificar un poco. Aquí está la resolución de eso. Ustedes lo pueden realizar en sus casas. Queda como verificación. Y eso se reduce a esta expresión que está aquí. Entonces, calculamos la derivada parcial de esta función con respecto a x utilizando la derivada de un cociente de funciones reales. Para el caso de la derivada parcial de f con respecto a y, lo mismo, pues aquí en el denominador también está y, en el numerador también depende de y. Aplicamos la derivada de un cociente fijando a x como una constante y derivando ahora con respecto a y. ¿Cuál es la derivada de ese cociente ahora con respecto a y? Denominador 2x menos y por la derivada del numerador, pero con respecto a y. ¿Cuál sería? Ahora miren que la derivada de este primer término con respecto a y es 5x. La derivada de y con respecto a y es 1. Entonces miren que aquí está 5x. La derivada de este término con respecto a y es menos 8y. La derivada de este último término con respecto a y es 2yx o 2xy. Este que está aquí. Menos denominador, exactamente sin derivar, este es el numerador, por la derivada del denominador con respecto a y, pero la derivada del denominador con respecto a y es menos 1, que es la derivada de este que está aquí. Recuerden que este es constante, la derivada con respecto a y de esto que está aquí es 0, por lo tanto la derivada del denominador con respecto a y es menos 1. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Denominador es 2x menos y elevado al cuadrado. Aquí pues distribuyendo, realizando distribución de términos y reduciendo, nos queda que esa derivada es igual a 10x a la 2 menos 16xy más 4yx a la 2y más 4y a la 2 menos 4y a la 2 sobre 2x menos y elevado al cuadrado. Y esa es la derivada, las dos derivadas parciales, tanto de f como con respecto a x o con respecto a y. Vamos finalmente con esta derivada parcial donde tenemos que aplicar regla de la cadena de la derivada de funciones reales. Entonces, vamos a considerar la función f de xy, que es igual a coseno de 3x más 4y a la 2 sobre 5x a la 2y menos 2y más 4. Miren que la función, aquí está coseno, y tenemos dentro de ese coseno una función que depende de x y y, todo esto que está dentro aquí. Entonces, para calcular la derivada de esta función f, tenemos que utilizar regla de la cadena de la derivada de funciones reales. Por ejemplo, vamos a derivar la función con respecto a x, consideramos entonces a y como una constante. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a x? Bueno, la derivada de coseno es menos seno por menos seno de esto que está aquí dentro, el ángulo, eso se deja igual, por la derivada de esto que está aquí dentro, pero con respecto a x. Entonces, tenemos derivada de coseno menos seno de esto mismo, esto que está aquí, por la derivada de esto con respecto a x, que es lo que estoy escribiendo acá. Entonces nos queda menos seno de esto mismo, miren que eso no cambia nunca, esto va a permanecer siempre igual. Y lo que hay que calcular es la derivada de este cociente. Ya vimos en el ejemplo anterior cómo se deriva un cociente aplicando la derivada del cociente de una función real. Entonces sería denominador, miren aquí está el denominador, por la derivada del numerador con respecto a x es 3, menos numerador, derivada de esto que está aquí con respecto a x es 10xy, puede verificar, sobre el denominador elevado al cuadrado, que es este que estoy colocando aquí. Ahora pues, resolviendo, distribuyendo o simplificando, nos queda que esa es la derivada parcial de esta función con respecto a x. Con respecto a y, derivada parcial de f con respecto a y, bueno, ahora sería menos seno de este ángulo por la derivada de todo esto que está aquí, ahora con respecto a y. Tenemos nuevamente un cociente, derivada de un cociente, aplicamos una derivada de un cociente y luego pues simplificar, distribuir y simplificar hasta llegar finalmente hasta esta expresión de acá. Toda esta expresión es la derivada parcial de f con respecto a y.
entonces finalizamos la clase hasta aquí. Vimos entonces algunos ejemplos de cómo calcular las derivadas parciales. En la próxima clase ya calcularemos otros ejemplos para, digamos, fortalecer esta parte nueva. Entonces nos veremos en el próximo video.